En estos momentos lo que vamos a ver es la configuración general del corazón. El corazón se encuentra dentro de la caja torácica, en el mediastino visceral, como veremos en una clase subsiguiente. Dentro de la clasificación de Martínez está ubicado en el mediastino medio e inferior de ese compartimiento visceral. Está ubicado en el centro del tórax, levemente vertical o levemente horizontal, de acuerdo a los elementos óseos, lo podemos ver con más detalle. Y en él vamos a observar que tiene una forma cónico, clásicamente se le dice una pirámide, en este caso de 4 caras. Su color es en el vivo muy parecido a como se ve acá, es decir, desde un rosado pálido a un rojo oscuro. Su peso en el adulto es de 200 a 250 gramos sin la sangre. Se le describen clásicamente 4 caras. Esta es la cara anterior o esternocostal. Hacia abajo tenemos la cara diafragmática o cara inferior. Otra cara ubicada hacia la derecha, que le llamamos cara lateral o pulmonar derecha. Y la menos notable de todas, la cara pulmonar izquierda. Veremos cada una de esas detalladamente. La cara anterior presenta, como todas las caras, un surco coronario o aurículo ventricular que separa la porción ventricular de la porción auricular de esta cara. El sector auricular está bastante oculto por la salida tanto del tronco de la arteria pulmonar que vemos acá o la aorta ascendente. En la cara se visualizan la aurícula y la auriculilla derecha. La orejuela es cónica de una forma levemente vertical, aplicada sobre la aorta ascendente, y levemente se observa la auriculilla izquierda aplicada sobre el tronco de la vena pulmonar. En el sector ventricular, que es el que vemos hacia abajo, presenta un surco que contiene una arteria coronaria, es el surco interventricular anterior. En los 2/3 de su superficie está formada por el ventrículo derecho, y esta zona de acá, que presenta una gran convexidad y vamos viendo cómo se va estrechando hasta la salida de la arteria pulmonar, es lo que se llama el cono arterioso o infundibulum de la arteria pulmonar. La cara inferior o diafragmática también está dividida por el surco coronario, pero observamos que 4/5 partes son anteriores y pertenecen a la parte ventricular, y solamente un pequeño sector posterior, 1/5 clásicamente, es la auricular derecha y presenta el orificio de entrada de la vena cava inferior. En esa cara inferior presenta el tabique y el surco interventricular anterior. En ese surco interventricular posterior o inferior presenta la arteria homónima. Y si nosotros mezclamos el surco interauricular, que apenas se ve, el surco interventricular hacia abajo y el surco coronario auriculoventricular, encontramos un sector en el medio en el que se unen esos 4 puntos y constituye lo que se llamaba la cruz de Haas. Esta cara está aplicada totalmente sobre el músculo diafragma. La cara pulmonar izquierda
difícilmente es visible con el corazón aislado, pero cuando está en la posición correcta dentro de el tórax es fácilmente identificable porque es la que se contacta íntimamente con la cara medial del pulmón izquierdo. También el surco coronario la divide en una porción ventricular y en una porción auricular, y la porción auricular está íntimamente relacionada con la orejuela y con la aurícula izquierda. La cara pulmonar derecha, que es la que estamos viendo en este momento, presenta la aurícula derecha, también vemos parte del ventrículo derecho, el surco coronario, que separa la porción ventricular de la porción auricular, el orificio de la vena cava superior, el orificio de la vena cava inferior, la orejuela derecha, y entre ambos orificios tenemos una leve surco muy poco marcado que se denomina el surco terminal, que en la cara interna de la aurícula derecha va a dar lugar a una cresta terminal. Su base es una verdadera cara. Vamos a sacar algunas de las vértebras dorsales para poder verla en más detalle. Su base es una verdadera cara, como dijimos. Está formado básicamente por la cara posterior de ambas aurículas, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Tiene la llegada de todas las venas que llegan al corazón, es decir, la vena cava inferior, la vena cava superior, las venas pulmonares izquierdas, las venas pulmonares derechas, una superior y otra inferior. Entre ambas tenemos el surco interauricular, que está levemente visible por la emergencia de las venas pulmonares derechas. El otro extremo, el vértice del corazón, clásicamente dirigido de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante, ¿sí? Ese punta del corazón o ápex se proyecta al cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo, cerca de la línea mamilar o hemiclavicular izquierda, y presenta este surco la terminación de el surco interventricular anterior y el surco interventricular posterior, cada uno con su arteria homónima y su vena. En medio de los dos se encuentra una de las principales anastomosis intercoronarias entre la coronaria derecha y la izquierda, que son a merced de las arterias apexianas o del vértice pulmonar. Y el espacio que queda entre las dos con esa depresión se denomina la cisura del vértice del corazón. Ahora veremos esto internamente. Sacando la cara anterior, podemos ver que en el interior del corazón tenemos un tabique. Ese tabique puede ser interventricular en el segmento inferior o interauricular en el segmento superior. Ese tabique nos va a separar dos corazones, un corazón derecho y un corazón izquierdo, cada uno de ellos que consta con una aurícula
y un ventrículo, derechos e izquierdos. Veremos en detalle cada una de esas estructuras. El tabique interauricular, como su nombre lo indica, ubicado entre ambas aurículas, se encuentra en un grosor promedio de 3 a 4 milímetros, salvo en su parte medial, acá poco marcado en el soft, que se constituye en la fosa oval. Ahí tiene menos de 1 milímetro de grosor. Pero esto hace que nosotros veamos a la estructura y si la vemos desde arriba, tiene, o desde cualquier sector, está levemente dirigida de derecha a izquierda, y eso hace que la aurícula derecha sea anterior a la aurícula izquierda. Y hay algunas denominaciones que decían aurícula media y anterior a la derecha y aurícula media y posterior a la izquierda. Por otro lado, el tabique interventricular separa a ambos ventrículos, es levemente convexo hacia el lado derecho y tiene un grosor mucho más marcado que el interauricular, llegando cerca de la punta del corazón a tener en un corazón normal 11 a 12 milímetros. Veamos ahora cada una de las cavidades cardíacas. Empezaremos por la aurícula derecha. Teníamos la auriculilla, esa pequeña elevación y saliente que proyecta y aumenta el volumen de la aurícula derecha. Y si nosotros la sacamos, vamos a ver todo el espacio de la aurícula derecha. Clásicamente le describían 6 caras, ahora le describen una menos y 3 fusionadas. Veremos en detalle cómo sería. Tenemos una cara inferior que presenta el orificio de la vena cava inferior, vista por fuera y visto por dentro. Tenemos otra cara opuesta totalmente a esta, muy poco marcada, que es la superior, donde tenemos el orificio de la vena cava superior. En la unión de la cara inferior y la cara anterior observamos otro orificio. Es el orificio del seno coronario, donde van a desembocar las venas del corazón. La cara anterior está constituida por el orificio auriculoventricular, el cual contiene a la válvula tricúspide y su anillo fibroso. Y presenta una cara que ahora le denominamos anterolateral, en el cual tenemos en la cara posterior una elevación que corresponde a la cresta terminal, y en la parte superior de esa cresta terminal nosotros vamos a tener el nódulo sinoauricular del sistema de conducción cardíaca, que lo veremos posteriormente. El sector medio solamente contiene los músculos pectíneos de la pared, y el sector medial es el que hemos sacado, que corresponde a la orejuela derecha. El ventrículo derecho, mientras tanto,
nosotros vamos a tener que tiene una forma vagamente de una pirámide triangular, irregular, con 3 paredes, una base y un orificio de salida. La que hemos sacado es la pared anterior, esternocostal. Esa pared anterior o esternocostal presenta el músculo papilar anterior que va a ir obviamente a la valva anterior de la válvula tricúspide. En este caso el músculo papilar se denomina igual que la valva de la válvula a la cual va. Una pared interna que constituye el tabique interventricular, es muy convexa como hemos dicho, el cual contiene el músculo papilar septal, que va a ir a la valva septal o interna de la tricúspide, y que también tiene una columna carnosa que es muy grande. Esta columna carnosa es lo que se denomina la trabécula septomarginal, o anteriormente banda moderadora, y a su vez tiene una cresta supraventricular marcada, en el cual se denominaba anteriormente el espolón de Wolff. Su pared inferior no tiene muchas cosas de relevancia, salvo las mismas columnas carnosas. Contacta con la misma pared inferior del corazón y tiene en su interior al músculo papilar posterior. Ese músculo papilar posterior también va a ir a la valva posterior de la válvula tricúspide. Habíamos hablado que teníamos una base. En esa base pertenece al orificio auriculoventricular derecho, cerrado por la válvula tricúspide, contactando con la aurícula derecha. En ella observamos que la valva anterior de la válvula tricúspide es un poco más grande que el resto, y el espacio que separa las válvulas se denomina comisura, y en ese caso vamos a tener una comisura lateral y una comisura anteromedial y posteromedial. Por arriba y por dentro vamos a tener ese sector del ventrículo que se estrechaba, que tenía un orificio virtual hacia la pared y un orificio más chiquito que corresponde al orificio de la arteria pulmonar cerrada por la válvula sigmoidea pulmonar, y este sector es lo que se conoce como el infundíbulum o tracto de salida del ventrículo derecho. En la pulmonar tenemos 3 valvas, una valva anterior, una valva derecha y una valva posterior. La aurícula izquierda, mientras tanto, le seguimos describiendo 6 caras. En este caso el eje mayor es transversal y no como la aurícula derecha, que el eje mayor era vertical. Y vamos a tener una pared posterior donde entramos a ver los orificios de las 4 venas pulmonares, 2 superiores, 2 inferiores, derecha e izquierda, y toda la pared posterior. Esa pared posterior presenta un fondo de saco pericárdico en el cual se va a contactar íntimamente con el esófago que pase hacia ahí, y eso es lo que se llama el fondo de saco de Haller. Importante clínicamente. Esa pared posterior presenta solamente el orificio de esas venas, la cara anterior la constituye el orificio auriculoventricular izquierdo, cerrado por la válvula mitral. El interna constituye el tabique interauricular. Recordemos, es más delgado a nivel de la fosa oval. La cara lateral en realidad es pequeña, triangular, y presenta el ingreso
o el orificio que se comunica con la orejuela izquierda. El ventrículo izquierdo tiene una forma cónica. Sus paredes son muy convexas en todas sus caras y tiene una cara lateral izquierda, el cual contiene, acá no se denominan igual las caras que los músculos papilares, el cual tiene el músculo papilar anterior, que va a ir a la misma valva de la válvula mitral. Tiene una cara inferior o diafragmática, que mira hacia la misma cara del corazón, que va a tener uno o dos músculos que se juntan en uno solo, que son los músculos papilares posteriores, el pilar posterior, y una cara medial que constituye el tabique interventricular. Su base lo constituye el orificio auriculoventricular izquierdo, que contacta con la aurícula izquierda, y está cerrado por la válvula mitral, el cual tiene una valva anterior y una valva posterior o menor. Tiene el ápex del corazón, también desde su parte ventricular se observa ese ápex, y su orificio de salida, que en este caso es el orificio de la arteria aorta, cerrada por la valva sigmoidea aórtica. Esta es la configuración general del corazón y veremos en siguientes videos aspectos más específicos de él.